La mayoría de las personas viven toda su vida sin escuchar realmente, no porque les falte la capacidad de oír, sino porque su mente siempre está hablando. Desde el mismo momento en que te despiertas, el ruido comienza. Los pensamientos se precipitan antes de que tus pies toquen el suelo. Recuerdos de ayer, expectativas para hoy, preocupaciones sobre lo que podría pasar mañana. La mente no espera permiso, comienza a narrar la vida automáticamente. Comenta sobre tu estado de ánimo, evalúa tu pasado, predice tu futuro. Te dice lo que deberías haber hecho de manera diferente y lo que debes hacer a continuación para sentirte aceptable. Este diálogo interno constante parece tan normal que la mayoría de las personas nunca lo cuestionan. Ellos asumen esta voz quienes son, pero no lo es. Es actividad, movimiento mental. Una corriente de pensamientos condicionados que repiten patrones aprendidos a lo largo del tiempo. Pero detrás de este ruido hay algo mucho más poderoso. Una presencia silenciosa, una conciencia quieta, un fondo silencioso que nunca fue perturbado por el pensamiento. Esta presencia no discute, no juzga, no exige control. Simplemente observa. Esta es la voz de la conciencia interior. Es sutil y por eso a menudo se pasa por alto. No compite con el volumen de la mente. No lucha por llamar la atención. Está esperando la conciencia interior. No es algo que creas. No es algo que se aprende con esfuerzo o disciplina. No es un logro. Es algo que tu aviso. Cuando finalmente dejas de huir del silencio, a la mayoría de las personas les incomoda el silencio porque el silencio elimina la distracción. Y sin distracciones, la mente no tiene nada detrás de lo cual esconderse. Vivimos en un mundo que glorifica el pensamiento. Pensar más equivale a inteligencia. Un mayor análisis equivale a un mayor control. Pero la comprensión profunda no surge de pensar más. Proviene de pensar menos y observar más. Ahora mismo, haz una pausa por un momento. Observa algo simple pero profundo. Eres consciente de que estás escuchando estas palabras. Eres consciente del sonido. Eres consciente del significado. Incluso eres consciente de si estás de acuerdo o no. Esa conciencia, pensamiento. Los pensamientos aparecen dentro conciencia. Los pensamientos van y vienen. La conciencia permanece. Un pensamiento puede decirte que estás confiado en un momento e inseguro al siguiente, pero la conciencia que advierte ambos estados no cambia. Y sin embargo, la mayoría de nosotros nos identificamos enteramente con el ruido en lugar de con el oyente. Decimos, estoy ansioso, estoy confundido, no soy suficiente. Estoy roto. Pero estas son descripciones de la actividad mental, no descripciones de tu verdadera naturaleza. Eres tú quien nota la ansiedad, el que observa la confusión, el que es consciente del sentimiento de estar perdido. Y lo que puede observar algo no puede ser esa cosa. Esta realización no es intelectual, es experiencial. Cuando se ve claramente, se afloja el control del sufrimiento, porque en el momento en que dejas de identificarte con cada pensamiento, los pensamientos pierden su autoridad. Aquí es donde comienza la libertad. El mundo moderno te condiciona a creer que la felicidad es algo que debes ganar. Esa paz llega solo después del éxito. Esa calma llega una vez que todo está bajo control. Te enseñan a posponer la paz. Primera lucha, entonces lograrlo. Entonces relájate. Pero la conciencia interior revela una verdad más profunda. La paz no es la recompensa al final de la lucha. La paz es lo que queda cuando termina la lucha innecesaria. La mayor parte del sufrimiento no proviene de la vida misma. La vida naturalmente incluye incertidumbre, cambio, esfuerzo y pérdida.
El sufrimiento proviene de la resistencia a la vida. Discutimos con la realidad. Exigimos que el momento presente sea diferente. Repetimos el pasado deseando que hubiera sucedido de otra manera. Ensayamos el futuro temiendo resultados que tal vez nunca ocurran. Y mientras hacemos esto, nos perdemos el único momento en el que la vida realmente sucede. Ahora, la conciencia interior no escapa a la realidad. No te adormece ni te desconecta. Permite conocer la vida directamente, sin filtros. Cuando la conciencia está presente, dejas de etiquetar cada experiencia como buena o mala. Empiezas a ver los acontecimientos como movimientos más que como ataques personales. Como el océano, una ola no se disculpa por ser alta, no se arrepiente de ser pequeño, no se aferra a su forma, se levanta, se cae, se disuelve. El sufrimiento humano comienza cuando nos negamos a disolvernos. Nos aferramos a las identidades yo soy exitoso. Yo soy el fracaso, yo soy el fuerte, soy la víctima, yo soy el que fue agraviado. Estas identidades parecen sólidas, pero son construcciones frágiles de la mente. Dependen de la memoria, dependen de la repetición, dependen de la comparación. La conciencia interior se ve a través de ellos. No ataca la identidad, simplemente ve que la identidad es temporal. Hazte una pregunta sencilla, no para responder con palabras, sino para observar. ¿Quién sabe mis pensamientos ahora mismo? No busques una imagen. No intentes localizarlo en tu cuerpo. No lo definas. Solo tenlo en cuenta. Hay una presencia que no necesita explicación. Un sentido de ser que no depende del pensamiento. Esa presencia existía antes de tus logros, antes de tus fracasos, antes de tu nombre, de tus etiquetas y de tus miedos. Estuvo presente en la infancia, está presente ahora y seguirá siendo así incluso cuando cada papel que desempeñen eventualmente se desvanezca. La mayoría de la gente teme el silencio, porque el silencio expone esta verdad. En el silencio no hay distracción, no hay ninguna historia mental que defender, ninguna identidad que proteger. Y aún así, el silencio no está vacío. El silencio es pleno, lleno de claridad, lleno de presencia, lleno de conciencia. Cuando te sientas en silencio sin intentar mejorar, arreglarte o analizarte, sucede algo extraordinario. La mente comienza a desacelerarse de forma natural. Los pensamientos pierden urgencia, pasan más suavemente. No porque los obligaste a detenerse, sino porque nunca estuvieron destinados a dominar cada momento. La mente es una herramienta, uno poderoso. Pero como cualquier herramienta, hay que dejarla en el suelo cuando no se utiliza. No se lleva un martillo a la cama. No se lleva una escalera a la mesa del comedor. Sin embargo, la gente lleva su pensamiento a cada momento de la vida. La conciencia interior te enseña cuándo pensar y cuándo detenerte. Esto no es pereza. Es inteligencia. Piensa con qué frecuencia creas problemas que no existen, conversaciones imaginarias, argumentos reproducidos, desastres hipotéticos. Tu cuerpo reacciona a ellos como si fueran reales. La frecuencia cardíaca aumenta, los músculos se tensan, la respiración se vuelve superficial. Pero nada de esto está sucediendo ahora. La conciencia te devuelve a lo que es real. Respiración, escuchando, sintiendo tu cuerpo, estar presente. Y en esa sencillez, el miedo comienza a disolverse. El miedo requiere tiempo para sobrevivir. Necesita el futuro. Se alimenta de la imaginación. En el momento presente, el miedo no tiene fundamento. Por eso la conciencia no es pasiva, es poderosa. Cuando estás consciente respondes en lugar de reaccionar. Tú eliges en lugar de entrar en pánico. Observamos en lugar de explotar. Esto no significa que las emociones desaparezcan. Las emociones son movimientos naturales de energía, pero ya no controlan tu identidad. Surge la ira. Te das cuenta. Pasa. Aparece la tristeza.
Tú lo permites. Se mueve a través de ti. Lo que crea sufrimiento no es la emoción, es identificación. Decir estoy enojado fusiona tu identidad con un estado temporal. Decir la ira está presente crea espacio. Ese espacio es libertad. La conciencia interior también transforma el modo en que ves a otras personas. Cuando estamos atrapados en el ruido mental, todos nos sentimos como una amenaza, un juez o un competidor. Pero la conciencia revela algo humillante. Todo el mundo actúa desde el condicionamiento, de los hábitos, de los miedos, de patrones inconscientes. Esto no excusa el comportamiento dañino, pero disuelve el odio innecesario. Dejas de tomarte todo personalmente. Cuando alguien te critica, la conciencia pregunta en silencio, ¿se trata de mí o de su estado interno? La mayoría de las veces ocurre lo último. Esta comprensión crea compasión, no debilidad. La compasión no significa rendición, significa claridad sin hostilidad. Y la claridad es más fuerte que la ira. La conciencia interior también elimina la presión de convertirse constantemente en más. La cultura moderna te dice que nunca eres suficiente. Mejor optimizar siempre, persigue siempre, pero la conciencia revela una paradoja. Creces más cuando dejas de intentar completarlo, porque nunca estuviste incompleto. El crecimiento no proviene del autorrechazo, proviene de la autocomprensión. Cuando ves tus patrones claramente, sin juzgarlos, estos cambian naturalmente. Intentar forzar el cambio crea resistencia. Ver con claridad disuelve la resistencia. Por eso la conciencia se transforma sin lucha. No lucha contra el ego, lo supera. El ego sobrevive gracias a la comparación. Mejor que, peor que, por delante de, detrás. La conciencia no tiene un sistema de clasificación, simplemente es. Y en esa sencillez la vida se vuelve más ligera. Todavía trabajas, todavía te esfuerzas, todavía actúas. Pero ya no estás desesperado por obtener resultados. Haces lo mejor que puedes y luego te dejas llevar. Porque la conciencia entiende algo a lo que la mente ansiosa se resiste. No tienes el control de la vida, pero estás en armonía con la vida cuando dejas de resistirte a ella. Esto no te hace pasivo, te hace flexible, como el agua. El agua no discute con los obstáculos, fluye alrededor de ellos y con el tiempo forma montañas. Ese es el poder silencioso de la conciencia interior. Sin fuerza, sin tensión, sin agotamiento, solo presencia. Así que la invitación es sencilla, pero no fácil. Pausa, aviso, escuchar. No al ruido en tu cabeza, sino a la conciencia que hay debajo de él. No necesitas escapar del mundo, no necesitas convertirte en otra persona, solo necesitas reconocer lo que ya eres. Detrás de los pensamientos, detrás de las etiquetas, detrás del miedo. Y cuando lo haces, algo cambia. La vida no se vuelve perfecta, pero se vuelve real. Y la vida real, vivida plenamente, es suficiente. La conciencia interior no elimina los desafíos de tu vida. Lo que elimina es el peso innecesario que se le da a esos desafíos. Cuando no hay conciencia, cada problema parece personal. Cada obstáculo se siente como un juicio sobre tu valor. Cada retraso se siente como un fracaso. Pero cuando hay conciencia, algo cambia silenciosa pero profundamente. Enfrentan dificultades, todavía experimentas esfuerzo, pero ya no te sientes psicológicamente aplastado por ello. Esto se debe a que la conciencia separa experiencia de identidad. Puedes experimentar luchas, pero no eres lucha. Puedes experimentar incertidumbre, pero tú no eres incertidumbre. Puedes experimentar dolor, pero no es dolor. Esta distinción
lo cambia todo. La mayoría de las personas viven como si su estado interior tuviera que ser siempre controlado, mejorado o arreglado. Monitorean sus emociones constantemente. Se juzgan a sí mismos por sentirse cansados, desmotivados o inseguros. Pero la conciencia interior no exige perfección. Permite lo que es. Y esta concesión no es debilidad. Es fuerza sin resistencia. Cuando la conciencia está presente, dejas de luchar contra tu propia mente. Dejas de discutir con tus emociones. Dejas de tratar el malestar interior como un enemigo. Empiezas a ver la incomodidad como información, no como una amenaza. Es por esto que la concientización conduce a la resiliencia. La resiliencia no surge de forzar la positividad, proviene de la capacidad de permanecer presente, incluso cuando el momento es incómodo, cuando puedes permanecer presente sin correr, reprimir o escapar. El miedo pierde su poder. El miedo se nutre de la evasión. Se hace más fuerte cuando te resistes, pero la conciencia no resiste. Observa, y lo que se observa sin juicio comienza a disolverse. Este es uno de los aspectos más incomprendidos de la conciencia interior. La gente cree que la conciencia significa desapego de la vida, que te hace pasivo, distante o poco ambicioso. Lo cierto es lo opuesto. La conciencia agudiza tu compromiso con la vida. Cuando no estás consumido por el ruido mental, tu atención se vuelve clara, tus acciones se vuelven intencionales, tu energía deja de filtrarse en preocupaciones innecesarias. Empiezas a actuar desde la claridad, en lugar de por compulsión. Esta claridad mejora todas las áreas de la vida. En el trabajo te concentras mejor, porque tu mente no está dividida. En las relaciones escuchas más profundamente, porque no estás ensayando respuestas. Al tomar decisiones, eliges sabiamente, porque no reaccionas desde el miedo. La conciencia interior no elimina el deseo, eliminación. La desesperación surge de creer que tu sentido de valor depende de los resultados. La conciencia te muestra que el valor no es algo que se gana, es algo que reconoces. Este reconocimiento cambia la forma en que persigues tus objetivos. Todavía te fijas metas, todavía apuntas alto, pero ya no estás esclavizado emocionalmente por los resultados. El éxito se convierte en una expresión de esfuerzo, no en una medida de tu valor. El fracaso se convierte en una retroalimentación, no en un veredicto personal. Esto es madurez emocional. La conciencia también trae honestidad. No la dura honestidad de la autocrítica, sino la amable honestidad de la autoobservación. Empiezas a ver tus hábitos con claridad, tus patrones, tus reacciones, no con vergüenza, sino con comprensión. Y la comprensión es lo que conduce al cambio real. Cuando ves con claridad, el cambio ocurre naturalmente. No es necesario castigarse a uno mismo para disciplinarse. No necesitas motivarte a través del miedo. La conciencia en sí misma crea alineación. Porque cuando estás consciente, ves el costo del comportamiento inconsciente. Ves cómo ciertos hábitos drenan tu energía. Ves cómo ciertos pensamientos crean estrés innecesario. Ves cómo ciertas reacciones dañan las relaciones. Y cuando ves con claridad, eliges de manera diferente, no porque te lo hayan dicho, sino porque tiene sentido. Esto es crecimiento sostenible. Crecimiento que no depende de presión ni fuerza. La conciencia interior también cambia el modo en que experimentamos el tiempo. Cuando la mente domina, la vida se siente apresurada. Siempre estás detrás, siempre persiguiendo el siguiente momento. Pero la conciencia te ancla en el ahora. Y cuando estás presente, el tiempo se expande. Los momentos se sienten más plenos. Las experiencias simples se vuelven ricas. La vida ordinaria parece tener sentido. Empiezas a notar cosas que antes pasabas por alto. El ritmo de la respiración. El silencio entre sonidos. La quietud debajo de la actividad. Esto no hace la vida más pequeña. Lo hace más profundo.
La conciencia te reconecta con la simplicidad y la simplicidad es poderosa. Una mente simple no es una mente aburrida, tiene una mente clara. Una mente clara ve soluciones más rápidamente, más rápido, responde con más sabiduría. Por eso la conciencia es práctica, no abstracta. Mejora cómo vives, no solo cómo piensas. Otro cambio silencioso ocurre cuando la conciencia se profundiza. Dejas de buscar la validación constante. Cuando te identificas con el pensamiento, necesitas aprobación para sentirte seguro, elogio para sentirse digno, reconocimiento para sentirse real. Pero la conciencia no depende de la confirmación externa, es completo por naturaleza. Esto no te hace indiferente ante los demás, te hace menos dependiente de tus opiniones. Escuchas sin ponerte a la defensiva. Aceptas retroalimentación sin desmoronarse. Estás en desacuerdo sin hostilidad, porque tu sentido del yo ya no es frágil. La conciencia te estabiliza desde dentro. Y esta estabilidad crea confianza, no arrogancia. Una confianza que no necesita demostrarse. La conciencia también disuelve la ilusión de que debes tenerlo todo resuelto. La mente anhela certeza, quiere garantías, quiere control, pero la vida no ofrece certezas. La conciencia te enseña a sentirte cómodo con el hecho de no saber, y esta comodidad con la incertidumbre es libertad. Cuando dejas de exigir certezas, te vuelves adaptable. Te mueves con la vida en lugar de resistirte a ella. Esta adaptabilidad permite crecer sin agotamiento. Ya no desperdicias energía luchando contra aquello que no puedes controlar. Inviertes energía en lo que puedes, tu atención, tus acciones, tu presencia. Aquí es donde la paz y la eficacia se encuentran. La conciencia interior también transforma tu relación con el silencio. El silencio deja de ser algo incómodo, algo vacío, algo para escapar. Se convierte en alimento. En el silencio, la conciencia se fortalece, no porque fuerces el silencio, sino porque dejas de llenar cada espacio de ruido. Te das cuenta que el silencio no es la ausencia de vida, es el fondo que permite que la vida se escuche. Cuanto más cómodo te sientas con el silencio, menos miedo tendrás de estar solo contigo mismo. Y cuando ya no tengas miedo de ti mismo, serás libre. Esta libertad no significa aislamiento, significa conexión sin dependencia. Te conectas con los demás sin perderte a ti mismo. Amas sin aferrarte. Te preocupas sin control. Esta es inteligencia emocional arraigada en la conciencia. A medida que la conciencia se estabiliza, sucede algo sutil pero profundo. Dejas de vivir desde la reacción. La vida ya no te presiona tan fácilmente, no porque reprimas las reacciones, sino porque la conciencia las ve formándose. Captas el impulso antes de que se convierta en acción. Ves el pensamiento antes de que se convierta en creencia. Este espacio entre el impulso y la acción es donde vive la sabiduría. Y la sabiduría no es algo que se memoriza. Es algo que surge naturalmente cuando hay conciencia. Es por esto que la conciencia ha sido valorada en todas las filosofías, culturas y tradiciones, no como un sistema de creencias, sino como una experiencia directa. No te pide que creas en nada, te pide que prestes atención, y el notario siempre está disponible. No importa tu origen, no importa cuál sea tu situación. No importa tu pasado, no se necesitan condiciones ideales para estar consciente. Lo único que necesitas es la voluntad de hacer una pausa, observar para escuchar. Así que la práctica es sencilla, no es fácil, pero es simple. Regresar al momento presente, una y otra vez. Observa tu respiración, observa tu cuerpo, observa tus pensamientos sin perseguirlos. No necesitas controlar la conciencia ya está aquí. Simplemente deja de ignorarlo. Y con el tiempo, este darse cuenta se vuelve natural. El esfuerzo se desvanece, la presencia permanece.
La vida continúa con sus desafíos, responsabilidades y exigencias, pero tú lo afrontas de manera diferente, con claridad en lugar de caos, con aceptación en lugar de resistencia, con presencia en lugar de pánico. Y de esta manera la conciencia interior no cambia la vida, cambia la forma en que se vive la vida. Y eso lo cambia todo. A medida que la conciencia interior se profundiza, se produce otro cambio silencioso. Cambia nuestra relación con el esfuerzo. La mayoría de las personas se sienten agotadas no porque trabajan demasiado, sino porque se resisten demasiado. Se resisten a sus emociones. Se resisten a la incertidumbre. Se resisten al momento presente mientras exigen uno diferente. Consume una enorme energía mental. La conciencia no elimina el esfuerzo de la vida, elimina la fricción. Cuando la fricción desaparece, el esfuerzo se vuelve limpio. Todavía te despiertas temprano, todavía asumes la responsabilidad, aún enfrentan desafíos, pero la lucha interna ha desaparecido. Ya no estás luchando contra ti mismo mientras intentas avanzar. Es por esto que a menudo la conciencia se siente como un alivio, no porque la vida se vuelva más fácil, sino porque dejas de cargar con un peso innecesario. Otro cambio sutil ocurre en el modo en que experimentas el éxito. Sin conciencia, el éxito crea ansiedad. Tienes miedo de perderlo, no tienes miedo de repetirlo. Vinculas tu identidad a ello. Con conciencia, el éxito se convierte en un evento, no en una definición. Lo aprecias, aprendes de ello, sigue adelante. Lo mismo ocurre con el fracaso. Sin conciencia, el fracaso se vuelve personal. Parece un veredicto sobre tu valor. Con conciencia, el fracaso se convierte en información. Te muestra lo que funcionó y lo que no, sin atacar quién eres. Esta neutralidad emocional no te hace descuidado, te hace resiliente. La resiliencia no es dureza, es flexibilidad. Una mente rígida se rompe bajo presión, una mente flexible se adapta. La conciencia hace que la mente sea flexible, te enseña a doblarse sin colapsar. Esta flexibilidad es especialmente importante en momentos de incertidumbre. La incertidumbre es inevitable. La vida cambia. Los planes fallan. Los resultados nos sorprenden. La mente inconsciente reacciona con miedo. La conciencia responde con presencia. En lugar de preguntar, ¿qué pasa si esto sale mal?, la conciencia pregunta, ¿qué se necesita ahora? Esta pregunta te lleva nuevamente a la acción. No es una acción de pánico. Acción clara. Y la acción clara es siempre más efectiva que el movimiento ansioso. La conciencia también revela con qué frecuencia vivimos en la anticipación, en lugar de en la experiencia. Te apresuras a través de los momentos para llegar al siguiente. Comes mientras piensas, escuchas mientras planificas las respuestas, descansas mientras te preocupas. La conciencia te reúne con la experiencia. Saborea la comida plenamente. Escuchas completamente, sin culpa. Esto no ralentiza la vida, hace la vida más plena. Mucha gente cree que la satisfacción proviene de la acumulación. Más logros, más reconocimiento, más estimulación. La conciencia demuestra que la realización proviene de la presencia, desde estar donde estás, plenamente. Esto no significa que dejes de mejorar tu vida. Significa que la mejora ya no surge de la insatisfacción, viene de la claridad. Mejoras porque tiene sentido, no porque te sientas incompleto. Este cambio elimina la autoviolencia del crecimiento. Ya no utilizas la vergüenza como motivación. Ya no utilizas el miedo como combustible. Avanzamos con firmeza en lugar de con presión. La conciencia también clarifica los valores. Cuando la mente es ruidosa, se toman prestados valores de la sociedad, de la comparación y de las expectativas. Cuando hay conciencia, los valores emergen naturalmente. Sientes lo que importa, sientes lo que se alinea, reconoces lo que te agota. Esta guía interior es sutil pero confiable. No grita, no exige.
da un empujoncito. Y cuanto más escuchas, más claro se vuelve. Es por esto que a menudo se describe la conciencia como sabiduría en lugar de conocimiento. El conocimiento se acumula, la sabiduría reconoce. La conciencia agudiza la intuición, no la intuición mística, sino la percepción práctica. Empiezas a confiar en el conocimiento silencioso antes que en el pensamiento en voz alta. Esta confianza se desarrolla lentamente a través de la experiencia. Observamos que cuando actúas desde la presencia, los resultados mejoran, no siempre externamente, sino internamente. Te sientes alineado, te sientes completo. Incluso cuando los resultados son imperfectos, no estás dividido por dentro. Esta unidad interior es rara y poderosa, porque una mente dividida desperdicia energía discutiendo consigo misma. Una mente indivisa se mueve limpiamente. La conciencia también cambia el modo en que te relacionas con la ambición. La ambición sin conciencia es inquieta. Nunca se siente satisfecho. La ambición con conciencia está fundamentada. Apunta alto, pero no estás desesperado. Eres motivado, pero no frenético. Trabajas duro, pero no compulsivamente. Este equilibrio evita el agotamiento. El agotamiento no es causado únicamente por el trabajo. Es causado por un conflicto interno. La conciencia resuelve ese conflicto. Finalmente, la conciencia interior enseña paciencia. No paciencia pasiva, sino paciencia inteligente. Dejas de apresurar el crecimiento. Deja de forzar los plazos. Entiendes que la claridad se desarrolla. Así como el cuerpo se cura a su propio tiempo, la comprensión se profundiza naturalmente. Ya no exigéis respuestas inmediatas. Permites que la comprensión llegue. Esta paciencia crea profundidad y la profundidad crea estabilidad. Así que la práctica sigue siendo sencilla. Regresar a la conciencia una y otra vez, en medio del trabajo, en medio del estrés, en medio de la incertidumbre, no para escapar, sino para ver con claridad. Y la claridad, una vez vista, no puede dejar de verse, se convierte en una base silenciosa debajo de todo lo que haces. Ese es el verdadero poder de la conciencia interior, no dramático, no muy fuerte, pero firme, conectado a tierra, inquebrantable. A medida que la conciencia se vuelve más familiar, es posible que notes algo importante. La vida deja de sentirse como un problema constante por resolver. La mente está entrenada para tratar cada momento como un asunto pendiente. Siempre falta algo. Siempre hay algo que arreglar. La conciencia interrumpe suavemente este hábito. Empiezas a ver que muchos momentos ya están completos. Incluso cuando son imperfectos, aprendes a soportar la incomodidad sin intentar escapar de ella inmediatamente. Y al hacerlo, el malestar a menudo desaparece por sí solo. Esto no significa que aceptes situaciones malsanas. Significa dejar de añadir sufrimiento mental a realidades inevitables. La conciencia también enseña humildad. No la humildad de la duda, pero la humildad de reconocer que la vida es más grande que tu historia personal. Dejar de asumir que todo gira en torno a ti. Y esta constatación trae alivio. Ya no necesitas defenderte, explicarse o justificarse constantemente. Te vuelves más simple. Y la simplicidad es poderosa. Cuando la conciencia guía tus acciones, hablan con más honestidad. Escuchas más abiertamente. Haces pausas más a menudo antes de reaccionar. Esto crea confianza en ti mismo y con los demás. Con el tiempo, la conciencia deja de ser algo que se practica. Se convierte en cómo vives. Regresas a ello de forma natural, de la misma manera que regresas a la respiración después de una distracción. Y desde este lugar, la vida se siente menos forzada, no porque sea fácil, pero porque ya no estás en guerra con ello. Esto no es un final, es una orientación.
una manera tranquila de estar en el mundo, despierto, presente y arraigado. Y una vez vista esta orientación, aunque sea brevemente, cambia la forma en que se aborda todo lo demás, porque la conciencia no promueve el control, ofrece algo mejor. Claridad, y la claridad es suficiente. Si estas palabras resonaran en usted, no solo intelectualmente, sino en silencio, si algo en ti reconociera lo que te están señalando, ese reconocimiento en sí mismo es conciencia. Siempre ha estado aquí. Espera. Esta es la voz debajo del ruido, la quietud debajo del movimiento, la presencia debajo de la persona. Y aprender a escucharlo no es un escape de la vida, es un retorno a ello. Gracias por dedicar este tiempo a la concientización. Este mensaje es traído a usted por Coaching de Motivación Mental.